En buena hora, el doctor Carrillo y la Procuraduría nos invitan a pensar en la construcción de una nueva política penitenciaria en Colombia. Y lo hacen en un momento muy oportuno porque nuestro país está viviendo un momento histórico, un punto de inflexión, una transformación tal vez sin precedentes, por lo menos en el pasado inmediato. El fin del conflicto interno armado, la reducción consistente en estos últimos años de la pobreza, la consolidación de lo fundamental de nuestra economía, por encima de las muchísimas dificultades que hemos tenido que afrontar. Son conquistas que debemos no solamente celebrar y preservar, sino sobre todo tenemos que construir sobre ellas, seguir avanzando. En el centro de esos logros hay un concepto, un principio, un elemento articulador que los potencia a todos, sobre lo cual se basa nuestra Constitución. Ustedes lo conocen mejor que yo, están aquí en la Procuraduría para defenderlos, los derechos, el derecho a la paz, el derecho a tener una vida digna, derechos que debemos seguir garantizando entre todos a todos los colombianos. Esa es una convicción que, por supuesto, incluye a quienes se encuentran dentro del sistema penitenciario y carcelario, a quienes trabajan en él. La garantía de sus derechos pasa por integrar criterios como la modernización, la formación, el bienestar de guardias e internos, la mejoría de la infraestructura. Son elementos muy sencillos, pero muy importantes y básicos. Igualmente pasa por debates sobre asuntos tan importantes como los relacionados con la justicia restaurativa y la relación del sistema con la etapa de posconflicto que nuestro país comienza a vivir. Justicia restaurativa es un concepto en donde los colombianos poco estamos acostumbrados a escuchar y mucho menos a entender. Nosotros estamos, o nos educamos, o nos educaron en los parámetros de la justicia punitiva y punto. Y cuando uno le trata de explicar a algunas personas, a algunas víctimas, no, aquí hay una justicia diferente a la punitiva, entonces la reacción es inmediata. Pero desde el gobierno y con la colaboración de todas las entidades que tienen relación con este tema, hemos querido esforzarnos por construir una política criminal seria que se traduzca eventualmente en una política penitenciaria adecuada a esa nueva situación que estamos comenzando a vivir. Y no se trata solamente de promover penas de carácter intramural, sino sobre todo de garantizar la resocialización y la retribución a la sociedad. Son dos conceptos también muy importantes, porque creemos que la pena no solo se fundamenta en el castigo, sino también debe fundamentarse, y es algo muy importante, en la rehabilitación, algo que desde luego, no equivale a impunidad. En los últimos años hemos hecho un análisis más amplio, más complejo de la situación carcelaria. En primer lugar, dejamos de pensar que la respuesta a la crisis carcelaria consiste exclusivamente en construir más cárceles. Tantos problemas que hemos tenido que creemos que la solución es más y más, y resulta que entre más y más conseguimos menos y menos. Y también pasamos a considerar seriamente si quienes se encuentran en las cárceles del país deben estar ahí, o si merecen, en algunos casos, recibir un tratamiento penal distinto o alternativo a la cárcel.
Esto, por supuesto, no implica renunciar a seguir ampliando y mejorando nuestra infraestructura carcelaria, no, en lo que además seguimos invirtiendo en forma decidida y de acuerdo a nuestras limitaciones fiscales. Ni mucho menos, como algunos han dicho, nuestro objetivo es excarcelar a mucha gente para reducir los índices de hacinamiento. Esa es una forma bastante equivocada y a veces malintencionada de ver las cosas. Nuestra apuesta, nuestro norte, nuestro objetivo es tener una política criminal que respete los derechos humanos de las personas. Cualquiera podría preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que así como procuramos tener cárceles cada vez más dignas y habitables, también debemos dar a los condenados la posibilidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplan sus penas. Y miren la coincidencia, señor Procurador, muy oportuna este foro o muy oportuna la revista El Economist, que en su última edición, El Economist es tal vez la revista más seria y respetada del mundo entero. En la última edición salió como uno de sus artículos principales uno muy interesante sobre la política carcelaria en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Permítame citarles un extracto de ese artículo que me leí con mucho cuidado y dije, hoy me cae como anillo al dedo para la cita que tengo con el procurador. Dice la revista: las primeras personas a las que cualquier sociedad nacional quiere encarcelar son los criminales más peligrosos, como los asesinos o los violadores. Pero entre más gente se lleve a las cárceles, dice la revista, es más probable que cada recluso adicional sea menos peligroso. Y en cierto momento, el costo de encarcelamiento comienza a sobrepasar sus beneficios. Por otro lado, encarcelar a quienes cometen delitos menores puede convertirlos en más peligrosos aún, pues aprenden hábitos criminales de otros más duros que se encuentran adentro. ¿Y qué propone el artículo? Dice: hay una amplia evidencia de lo que sí funciona. Reservar la prisión para los peores delincuentes y derivar a los menos temibles a tratamientos de, por ejemplo, drogadicción o servicio comunitario u otras sanciones que no corten sus lazos con su trabajo, con su familia y con la normalidad. Hasta aquí la revista El Economist en su artículo principal de la última edición. Estos son principios reconocidos y además reiterados por nuestras cortes, nuestra Corte Constitucional. Y es bajo esa mirada que comprendemos el tratamiento de los condenados. Y yo los invito hoy, en este Congreso, a que entendamos la política penitenciaria desde una visión constitucional de la política criminal, una visión más integral, más comprensiva y, sin lugar a dudas, más acorde con el mundo de hoy, más moderna. Y siguiendo ese principio, hace 3 años expedimos un nuevo Código Penitenciario que modificó el anterior que estaba vigente desde 1993. Ese nuevo código nos ha permitido desarrollar acciones en 2 frentes estratégicos para garantizar que Colombia tenga una política criminal y penitenciaria que sea, en la medida de lo posible, coherente y funcional. En primer lugar, expedimos un documento COMPES, emanado de nuestro Consejo de Política Económica y Social, que garantiza la debida conjunción de las acciones, por un lado,
y el presupuesto. Para eso están esos documentos, que las acciones tengan el presupuesto necesario. Ese COMPES incluyó estrategias para vincular a los entes territoriales en el cumplimiento de sus responsabilidades frente al sostenimiento de la población sindicada y para vincular también, y esto cada vez es más frecuente en el mundo entero, al sector privado, de forma que podamos renovar más rápidamente, por ejemplo, la infraestructura penitenciaria. Y nos ha permitido avanzar en estrategias para armonizar la política criminal con la política penitenciaria. De ahí el segundo frente en el que venimos trabajando desde la expedición del Código Penitenciario, la elaboración de un Plan Nacional de Política Criminal para responder a los fenómenos criminales de una forma mucho más pragmática, de una forma diferenciada, y mejorar la resocialización de quienes cumplen sus penas en las cárceles del país, algo que se traduce, y eso está probado, en menores niveles de reincidencia. Todo esto, por supuesto, necesita de un sistema más moderno, más digno, más eficiente. Y somos muy conscientes en el gobierno que como Estado nos falta un larguísimo camino por recorrer en materia de política penitenciaria y carceraria. Soy el primero en reconocer que tenemos problemas muy graves de hacinamiento en muchas de nuestras cárceles, inclusive por fuera de nuestras cárceles, en los sitios donde los capturan. Tenemos unos problemas y unos cuellos de botella serios. No quiero desconocer que tenemos un problema serio, pero ya estamos abordando el terreno para irlo resolviendo. Y no en vano, hace 2 años, en su sentencia, la T-762, la Corte Constitucional declaró, y esa es una realidad, hoy estamos en un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, y no estamos tratando de desconocer esa situación, todo lo contrario, estamos tratando de ver cómo lo hicimos con las pensiones, pudimos pasar a que se declarara que ese estado de cosas inconstitucional dejó de ser inconstitucional, el estado de cosas. ¿Y qué hemos hecho para terminar con ese estado de cosas inconstitucional? Pues diseñamos un esquema de seguimiento y articulación de las órdenes de la sentencia, lo que se ha traducido en una serie de acciones. Son más de 140 acciones, todas coordinadas con las diversas instituciones para ir solucionando los problemas estructurales y garantizar los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad. Estamos en ese proceso. Acciones como las siguientes: creamos un sistema de información sobre la política criminal que no existía. Pasamos leyes como la que garantiza el derecho a la libertad de las personas que están siendo investigadas penalmente, que no tengan por qué permanecer detenidas. Que hay una tendencia que todo el que acusan tiene que irse para la cárcel mientras lo juzgan. Y eso pues ha sido un problema permanente y es algo que debemos tratar con mucho pragmatismo. Y algo muy importante, estamos aumentando, en la medida de nuestras capacidades, estamos aumentando progresivamente los recursos de las entidades que hacen parte del sector justicia. Este año, por ejemplo, el presupuesto para la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios este año es de más de $1 billón, es un 34% más de lo que tenía el año pasado, el año 2016. El presupuesto del IMPEC, que también supera el $1 billón, es este año 8% superior al del año pasado, a pesar de todos los recortes que hemos tenido que hacer por la baja del precio del petróleo, que nos quitó de un plumazo 20% de nuestros recursos y hemos tenido que apretarnos el cinturón.
También se autorizaron vigencias futuras por 480.000 millones de pesos para aspectos como la alimentación de los internos, la prestación de servicios de salud, que sabemos que es deficiente y que ahí se puede mejorar, el funcionamiento de los servicios de vigilancia electrónica, que es una modalidad que se está utilizando cada vez más en el mundo. Y en cuanto a la propia infraestructura, que es tan importante para nuestro sistema penitenciario y carcelario, desde el año 2014 se vienen invirtiendo más de 300.000 millones de pesos cada año. También se está ejecutando un proyecto muy importante, como parte de un convenio entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo por cerca de 415.000 millones de pesos. Y el objeto de ese proyecto es el mantenimiento de 69 centros de reclusión, que más o menos corresponde al 51% de lo que tenemos en el país. Y así como la creación de nuevos pabellones en cárceles como Buenavista, en Medellín, o como las de Cómbita o las cárceles de Manizales. Y es importante resaltar que se aprobó el aval fiscal hasta el año 2021 por 735.000 millones de pesos para construir 3 nuevos establecimientos de reclusión, uno en Pereira, otro en Fundación y otro en Riohacha. Y algo más, dentro del proyecto de adición presupuestal que cursa en este momento en el Congreso, hay una adición de 170.000 millones de pesos para el sistema penitenciario y carcelario. 100.000 millones son para generar cupos y mantener infraestructura carcelaria y los otros 70.000 están dirigidos a proveer más de 1.000 cargos entre personal de guardia y el personal administrativo que hoy están vacantes. Y esto es una adición, esta adición es fruto además de unos acuerdos que hemos alcanzado con los sindicatos del IMPEC. Ese diálogo franco nos ha permitido socializar con ellos las estrategias que venimos poniendo en marcha para atender esta situación carcelaria que, repito, somos los primeros en reconocer que es compleja, y buscar fórmulas de aumento del personal necesario y el personal que sea idóneo para las necesidades del sistema. Quiero resaltar la buena voluntad de los trabajadores en este proceso de concertación. Aquí nadie está cruzado de brazos. Como ustedes pueden ver, son numerosas y serias las acciones que hemos venido llevando a cabo para hacer realidad esa nueva política penitenciaria en Colombia. Y no estamos solos. Eventos como este Congreso, que promovió el señor Procurador, dan fe del compromiso del Estado colombiano y de sus instituciones para abordar este tema, que repito, sabemos que tenemos un gran desafío, pero abordarlo de una forma seria y constructiva, como debemos abordar todos los temas importantes en el país. Y quiero también, como lo hizo el doctor Carrillo, resaltar y agradecer el acompañamiento de la comunidad internacional a través de entidades con mucha experiencia en esos temas, como el BID, la cooperación española, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la USAID, la OI, que apoyan, entre otras cosas, este congreso que hoy se está celebrando. Ustedes tienen por delante 2 días de intensas, muy interesantes y muy importantes deliberaciones. Y estoy seguro de que los resultados van a ser otro insumo inmejorable para seguir avanzando. Eso es lo que queremos, avanzar cada día en materia de política penitenciaria y carcelaria. Y voy a terminar citando otra vez la revista El Economist, si me permiten. Dice la cita:
Los políticos no deberían sentir temor de acoger métodos ya probados para hacer que las prisiones sean menos una escuela del crimen y más un camino que conduzca de vuelta a una ciudadanía productiva. Muchas gracias.